siguen con hartas tareas y así. Bueno, no, al menos yo no, ya no. Qué bueno. Yo sí, pero ya han dado un plazo más extenso para entregarlas. Órale, qué bien. Sí, en particular a los coordinadores se les ha estado diciendo, digamos, que por favor le comuniquen a los profes que le bajen tantito de intensidad porque luego se pasan de lanza, pero bueno, esperemos que así sea. En principio hoy debería salir un comunicado también en ese sentido, de parte del Consejo Técnico. Entonces, bueno, pues bueno, estábamos hablando de funciones hash, ¿no? Y hablábamos la clase pasada, hablamos la antepasada hablamos de la demostración, digamos, de la seguridad de una función hash, de que la seguridad de una función hash depende de la raíz cuadrada del espacio completo de búsqueda, ¿no? De la clave. Del espacio completo de búsqueda del texto, perdón, al que se le aplica. Y luego hablamos de la construcción de Merkle-Damgard, ¿no? Que es, con mucho ha sido el esquema de construcción de funciones hash más exitoso. Prácticamente casi todas las funciones hash que se utilizan en la vida cotidiana tienen esa construcción, ¿no? Estaba basado, recuerden, en una función de compresión, se llama. Como toda función hash recibe una entrada arbitraria de tamaño arbitrario, por supuesto todo su dominio es infinito, ¿no? Y sin embargo, el resultado de la función hash es un bloque de tamaño fijo. Si es de tamaño n, entonces tiene 2 a la n salidas posibles, y entonces, por supuesto, dado que eso ocurre, se le llama a la función en la que está basada la función hash, se le llama función de compresión, porque termina recibiendo una cantidad potencialmente infinita de cosas y las mapea a un contradominio finito, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de Merkle-Damgard, que ahorita está en el slide que está puesto en la pantalla, consiste en utilizar una función de compresión h minúscula, ¿no? Que va recibiendo sucesivamente los bloques que constituyen el mensaje al que hay que calcularle el hash. El último de ellos posiblemente no del tamaño adecuado y por lo tanto se rellena de alguna manera. Este proceso iterativo termina generando al final la función hash. Recordemos, ¿verdad? Algo muy importante en esta construcción es que justamente la salida de la función hash completa es el estado que guarda la función hash, la función de compresión, ¿no? En la última etapa, en el último paso de la iteración, del proceso iterativo. Eso es importante recordar para el ratito. Bueno, porque también hablamos de... Acá está. Bueno, la construcción de Merkle-Damgard, recuerdan, era muy chido porque estaba basada la demostración de que la función h mayúscula, la función hash resistente a colisión, está basado en la resistencia a la colisión de la función de compresión h minúscula, ¿no? Entonces eso estaba bastante bonito porque por este teorema, ¿no? Que si h minúscula es resistente a colisión, entonces también lo es h mayúscula. Entonces bastaba con construir funciones de compresión muy buenas para tener una función hash general muy buena, ¿no? Y por cierto, demostramos ese teorema por contradicción, ¿no? Que si h mayúscula tenía colisión, entonces lo tenía la función h minúscula, ¿no? Y en eso estábamos. Mencionamos el problema fundamental, y de hecho por eso hace ratito mencioné esto. El problema fundamental con la construcción de Merkle-Damgard es que, como dijimos, la salida completa de la función h mayúscula, de la función hash, es el estado que guarda la función h minúscula en su última iteración. Eso significa que podríamos montar este ataque, ¿no? El ataque de extensión, que consiste en inocular de alguna manera un estado a la función h minúscula y a partir de ahí que reciba otro mensaje y vaya procesándolo hasta que termine calculando el hash a ese nuevo mensaje. El resultado de eso sería
sería el hash que se le calcularía a el mensaje que está hecho del mensaje que no conocemos original, concatenado con el mensaje que sí conocemos, ¿no? Entonces estamos realmente falsificando las cosas, pues, ¿no? Se pueden falsificar las cosas, que es algo que no quiere uno en una función hash, porque muchas veces, como ya lo hemos visto, se utilizan para verificar la integridad de algo. Bien, ahora vamos a hablar de SHA-256. SHA-256 es una construcción de Merkle-Damgard y forma parte del estándar SHA-2. El estándar SHA-2 se mantiene vigente ahora, todavía. Entonces es una función que se utiliza realmente en la vida cotidiana, ¿no? Forma parte de una familia, decía yo, SHA-2, que es una familia bastante más extensa. Todas ellas son muy parecidas, realmente son esencialmente la misma, pues, solo cambiando el tamaño del bloque. Y bueno, SHA-256 es de la que vamos a hablar. Por supuesto, hace uso de la construcción de Merkle-Damgard, que bueno, todos los estándares norteamericanos de FIPS desde 93 hasta 2015 están justamente basados en Merkle-Damgard, ¿no? SHA-2 está publicado en el estándar FIPS PUB 180 y ha habido diferentes versiones, FIPS PUB 181, FIPS PUB 182, etcétera, ¿no? Y ahorita estamos en la versión 4, FIPS PUB 184, que es la más reciente, de 2012, y se añadieron justamente SHA-256, que es de la que vamos a hablar, y SHA-512, ¿no? Es decir, se ha ido actualizando para incluir tamaños de bloque de salida más grandes, ¿no? Pues bueno, SHA-256 es una función hash, admite una entrada arbitraria, del tamaño que sea. Bueno, ahorita vamos a ver que no precisamente el tamaño que sea, pero bueno. Y entrega una salida de 256 bits, ¿no? El tamaño del bloque de salida es 256 bits. Así que, ¿cuál es el margen de seguridad de esta función? Ustedes digan. La paradoja del cumpleaños. Ya no se acuerdan de la paradoja del cumpleaños. La acabamos de mencionar hace ratito. Sí nos acordamos. Vamos a ver. O sea, pues la paradoja te decía que qué tan probable era que dos personas en un grupo tuvieran un cumpleaños común. Ajá. Pero lo usábamos para calcular la seguridad, el margen de seguridad de no colisión, digamos, en una función hash, ¿no? Y el resultado era que... La raíz cuadrada, ¿no? En efecto. Ajá. Muy bien, sí. La raíz, como dicen Felipe y César. En efecto, la raíz cuadrada del tamaño del espacio de búsqueda, ¿no? Si el espacio de búsqueda aquí sería en principio 2 a la 256, que es el número total de posibles bloques de salida, ¿no? La raíz cuadrada de 2 a la 256 es 2 a la 128, porque es 2 a la 1/2 del exponente, ¿no? Entonces, bueno, es 2 a la 128, entonces es el margen de seguridad que tiene SHA-256, ¿no? En efecto. La función de compresión está constituida de varias funciones menores, ahorita vamos a ver cuáles. Y bueno, por supuesto, lo que se hace en la función SHA-256, como en todos los hashes, digamos, es dividir la entrada en bloques y suministrarle al hash cada uno de esos bloques en secuencia. Y cada vez que uno le suministra un bloque nuevo, se itera el proceso de construcción de la función hash, ¿no? Como en todos los de Merkle-Damgard, y bueno, de hecho como en todas las funciones hash, ¿no? Cada bloque es de 512 bits, o sea, 64 bytes. Entonces se le suministran a la función cachos de 64 bytes sucesivos. Lo que sigue, en la notación que sigue, voy a utilizar una notación especial, digamos. ROR es un operador que rota los bits de una cadena de bits hacia la derecha, con la característica de que es una rotación, o sea, los que salen por la derecha regresan por la izquierda, ¿no?
es un rotate right, si estuviéramos hablando en lenguaje de máquina. SHR es un shift right, que desplaza los bits de una cadena de bits, por supuesto, hacia la derecha, pero a diferencia de la rotación, aquí los que salen por la derecha van dejando huecos a la izquierda, ¿no? Que estamos recorriendo, y entonces esos huecos se rellenan con 0. Son muy parecidos, y la única diferencia es que en uno se rellena con los que salen y en otro se rellena con ceros, ¿no? Este es el esquema general de SHA-256. A, B, C, D, F, G, H son los bloquecitos en los que se divide el bloque de entrada de 512 bits, ¿no? Cada uno de esos bloquecitos se opera tal y como dice allí, ¿no? CH es una función, sigma 1, sigma 0 también lo son, y MA, ahí dice MA, normalmente en el estándar se dice MAJ, MASH, esa también es una función, y como podrán ver, no todas las funciones operan sobre todos los bloques, y los cuadritos rojos son un XOR, ¿no? Entonces, bueno, lo que está diciendo ahí es que el bloque A, esta es una iteración, ¿no? Entonces el bloque A previo pasa a ser el bloque B de la siguiente y así, ¿no? Sucesivamente. Y el bloque nuevo A que entra es resultado del cálculo que está puesto ahí encadenando las funciones, ¿no? Entonces, en este diagrama, digamos, lo que mostramos es el esquema general de SHA-256. Es el esquema más entendible de los que encontré, ¿no? Por cierto, está en la página de Wikipedia de SHA-256, bueno, de SHA-2, ¿no? Está bastante chido. Esa WT que está ahí y esa KT que están ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver quiénes son realmente. Son palabras que se van generando, se definen a priori algunas y luego se van generando a lo largo de la iteración. Sí, dime, Felipe, ¿qué pasó? Las estrellas que están ahí, de veras, no sé. No sé por qué le pusieron estrellas. Chale. ¿De veras por qué? Bueno, luego averiguo. Les digo la próxima clase. Seguramente significan algo y no me fijé. Pero bueno, ahí les va. Las funciones son estas, ¿no? Estas que están aquí son estas de acá. CH es el XOR de 3 palabras, ¿no? X, Y, Z. Solo que es X y Y, XOR con X negada y Z, ¿no? Luego MASH es esta función que está, la que les decía que aquí dice nada más MA, aquí es MAJ, ¿no? Realmente sí está en el estándar es MAJ. También es de 3 variables, X, Y y Z, y entonces se toman X y Y, X y Z, Y y Z, y se hace un XOR de esas 3 cosas. La función sigma 0 utiliza el operador de rotación. Entonces, XROR2 lo que hace es tomar la variable X y rotarla 2 bits hacia la derecha. Esos 2 bits que salen por la derecha regresan por la izquierda. A esa se le hace un XOR con el X rotado 13 lugares hacia la derecha y luego X rotado 22 lugares hacia la derecha, ¿no? Algo muy importante en las funciones hash es, ¿se acuerdan de las operaciones de Shannon? Hicieron preguntas, esperen. Sí, la X rayita es el X negado, en efecto, sí. ¿Se acuerdan de cuáles son las operaciones de Shannon? Las 2 operaciones fundamentales según Shannon. ¿Se acuerdan? ¿Lo de confusión y difusión? En efecto, confusión y difusión. ¿Qué creen que estén haciendo las funciones? Bueno, esta función en particular, ¿qué creen que esté haciendo? Fíjense en las operaciones que estamos haciendo. ¿Confusión? Es un chorro de difusión, ¿no? Ajá. Dispersión, como dice Felipe, es lo mismo que difusión. En efecto, sí, es exactamente lo que está haciendo, ¿no? Está tomando una palabra, la rota un cierto número de lugares hacia la derecha, o otro número de lugares hacia la derecha, X, ¿no? Y luego le hace un XOR con otra, o con ella misma rotada otro número de lugares. Está haciendo un chorro de difusión, en efecto, ¿no? La función CH y la función MASH se encargan también de hacer difusión porque van a estar mezcladas con las sigmas.
Entonces seguramente lo que va a hacer es un chorro de difusión entre diferentes bloques, ¿no? De entrada. Bueno, el relleno, el relleno en SHA-256, ¿no? Tenemos un mensaje que no necesariamente mide un múltiplo de 512 bits. Así que lo rellenamos para que sí tengamos al final un número entero de bloques de 512 bits, ¿no? Para que la longitud total, digamos, del mensaje acabe siendo un múltiplo de 512 bits. Suponiendo que tenemos un mensaje de tamaño L mayúscula, bits, la función, el relleno hace lo siguiente. Le pega un valor en 1, un bit. Luego le pone una cadena de K ceros. El número de ceros que se añaden es esa K, que es el entero más chiquito, digamos, no negativo, de tal forma que L más K más 1, ese 1, por supuesto, es el 1 del bit que acabamos de añadir. L más K más 1 acabe siendo un múltiplo de 448, ¿no? Módulo 512. Y entonces después uno le pega el valor de la longitud del mensaje, escrito en 64 bits. Y es por eso que les decía, ¿verdad? Que si hay una limitación en cuanto a la entrada. O sea, en principio uno diría, no, pues es que es una función hash, su dominio es infinito, ¿no? Realmente ya aquí, por lo que vemos, no es así, ¿verdad? El valor de la longitud escrito en 64 bits significa entonces que la función SHA-256 no puede admitir un bloque que sea mayor de 2 a la 64 bytes, ¿no? Eso es, fíjense. Sí, esto está muy curioso, ¿no? Entonces el relleno se usa para tener un múltiplo de 512 bytes, digo de 512 bits. Ok. Y si tengo un bloque de exactamente 512 bits, ¿qué hago? ¿Lo relleno o no lo relleno? De acuerdo con el estándar, sí lo rellenas. Pero tengo un bloque de tamaño que necesito. No, me vale gorro. Toda la función, todo bloque, o todo mensaje, digamos, de SHA-256 tiene que tener de entrada un relleno. Todos. Entonces, si tengo un bloque de 512 bits, ¿lo relleno? Sí, lo rellenas. Le añades un 1. Luego 447 ceros, porque 512 más 1 más 447 es 960, que es 2 veces 448, digamos, módulo 512, ¿no? Entonces sí se rellena, y se le añade esto. Después se añade el número 512, porque esa es la longitud en bits del mensaje, ¿no? Entonces se le añade el número 512 escrito en 64 bits. En total ahora son 2 bloques de 512 bits. O sea, tú tenías un bloque de 512 bits que de entrada, en principio, ya podría ser utilizado para pasar por la función hash solito y punto, ¿no? Pues no. Le tienes que añadir otro del mismo tamaño, ¿no? Acaba siendo un bloque de 1024, un mensaje de 1024 bits. Los últimos 512 son completamente artificiales y los que sí te interesan son los primeros 512, pero bueno, ¿no? Para que pudiera caber en un solo bloque de 512 bits un mensaje, ese mensaje tendría que tener una longitud de 446 bits. Si tuviera una longitud de 446 bits, entonces sí, ese mensaje con todo y relleno va a acabar midiendo 512 bits y entonces está chido, ¿no? Está chistoso. El tamaño, por supuesto, entonces más grande de mensaje en bits es de 2 a la 64 menos 1 bits, ¿no? Por supuesto. Pero eso no importa porque es un chorrísimo, de hecho. Son como 2000 petabytes. Un petabyte es 2 a la 50 bits, ¿no? Entonces son como 2000 por 2 a la 50 bits. Entonces es un chorrísimo, no importa, ¿no? O sea, para todo fin práctico no hay restricción alguna, ¿no? Para calcularle hash a algo con SHA-256. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, me puede interrumpir. El procedimiento, entonces. Tenemos un mensaje grandote. Y lo dividimos en cachos de 512 bits.
estamos suponiendo que ya el último cacho ya tuvo su relleno y entonces de alguna manera ya tenemos un mensaje que tiene un tamaño que es múltiplo de 512 bits, ¿no? Ya. Entonces, cámara, el iésimo bloque de estos de entrada lo voy a llamar M subíndice I. Cada bloque de los de 512 bits se divide a su vez en 16 palabras de 32 bits cada uno. Les voy a poner letras minúsculas, ¿no? M subíndice 0, M subíndice 1, etc. Hasta M15. Y también se define un vector de inicialización. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado eso? Que siempre acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Como a todo paso en el proceso iterativo entra un bloque del mensaje nuevo, ¿no? Como en este caso M2, y una función hash de la etapa previa, H1 en este caso, ¿no? Entonces, en la primera etapa, en la etapa inicial, entra el primer bloque de mensaje y como no hay ningún hash previamente calculado, por supuesto, lo que hacemos es meter un vector de inicialización que hace las veces de esta H0, ¿no? Un hash artificial calculado sobre nadie, digamos, ¿no? Que solamente sirve como vector de inicialización. Entonces acá, en SHA-256, por supuesto, también tenemos un vector de inicialización, ¿no? Ajá. El vector de inicialización, por cierto, está hecho de 8 entradas de 32 bits cada una. Está bien chistoso porque esas H0, H1, etc. Bueno, el vector de inicialización H0, digamos, lo podemos ver dividido en 8 entradas, como dice ahí, de 32 bits cada una. Cada una de esas es una locura, pero es escrito en binario la parte fraccionaria de la raíz cuadrada de los primeros, 8 números primos. Así de, qué loco. Sí, no sé, seguramente es algo que se les ocurrió, pues ponerle, es algo suficientemente extraño como para que la podamos poner ahí. Digamos que son números aleatorios puestos a los 11, ¿no? Ay, perdón. Luego, se define estas 64 constantes. Estas 64 constantes tienen este nombre K, no de manera fortuita, porque recuerdan, aquí entran Ks al proceso, ¿no? Las Ks iniciales de la iteración 0 son estas que estoy poniendo aquí, ¿no? Estas K. Son 64 constantes de 32 bits cada una. Adivinen qué son. También son constantes que entran así arbitrariamente al principio, ¿no? Pues forman, digamos, o podríamos pensarlas como que forman parte de ese vector de inicialización, solo que entran en otra parte del proceso, digamos, ¿no? Pues también estas son las partes fraccionarias escritas en binario de las 64, de las raíces cúbicas de los primeros 64 números primos, ¿no? Así de, qué loco. Pero bueno, también es así como que se les ocurrió eso, no tiene nada que ver, digamos, no es de importancia alguna criptográfica, pues, para el procedimiento, ¿no? Y luego, bueno, para cada bloque del mensaje, de este bloque de entrada MI, se definen las 64 variables siguientes. Las WT, ¿no? Para la etapa T del proceso. Son, ¿cómo se llama? El mensaje, el iésimo bloque del mensaje, dividido en T partes, ¿no? Y luego la función esta sigma de acá que puse, ¿se acuerdan? Esta función sigma 0 y sigma 1 minúsculas. Esas. Aplicadas sobre WT-2, WT-7, WT-15. Oye, pero esas son las Ws que estoy definiendo ahorita. Sí, en efecto, ¿no? Está chistoso, fíjense, las primeras 16 Ws realmente son el mensaje que entra a la iésima etapa dividido en cachitos, ¿no? En 16 cachitos. Y luego las siguientes, después de esas primeras 16, las siguientes hasta llegar a 64, se construyen a partir de esas.
las del mensaje, ¿no? Porque están construyéndose a partir de WT-2, WT-7, WT-15, ¿no? O sea, tomo, digamos, algunas Ws que ya generé antes y con base en esas, aplicando la función sigma, genero nuevas. ¿Se acuerdan qué era sigma? Sigma era unas funciones que hacían unas rotaciones hacia la derecha, ¿no? Así que lo que estoy haciendo es tomar un bloque y concatenarlo consigo mismo, rotar un cierto número de veces, luego concatenado consigo, con uno que está 3 lugares más atrás, concatenado con otro que está 15 lugares más atrás, concatenado con otro que está 16 lugares más atrás, y todos ellos rotados un cierto número de veces diferentes, ¿no? Estoy haciendo un chorro de difusión, pero un chorro de difusión, porque los bits que ya estaban ahí siguen estando ahí, pero hoy influyen sobre otro chorro de lugares diferentes, ¿no? Esas son las Ws, y esas Ws, por cierto, también estaban aquí en el diagrama, ¿no? Porque entran junto con las Ks a un XOR. Aquí está. Bueno, cámara. Así calculamos las Ws, ya tenemos las Ks iniciales, las Ws iniciales, pues. Y entonces ahora podemos proceder, ¿no? Estas son las variables que definen el estado de la función de compresión, desde la A hasta la H. Estas son las cajitas que estaban acá etiquetadas solo que con mayúsculas, desde la A hasta la H, ¿no? Al principio, entonces, desde la A hasta la H son, la primera vez, el vector de inicialización, si nota, por eso es H algo, ¿no? Cuando I vale 1, las que entran son las H0, que son, como dijimos acá, el vector de inicialización, ¿no? El vector de inicialización H0. Pero después, por supuesto, en el proceso se van a ir actualizando, ya no van a ser el vector de inicialización, ¿no? Para la siguiente etapa, las H son las H mayúsculas con subíndices superiores, son los cachitos en los que podemos dividir el hash que se ha calculado hasta el bloque previo. Es decir, si estoy en la etapa I, leyendo el iésimo bloque de 512 bits de la entrada, estas H son el hash que llevamos calculado hasta cuando procesamos el bloque I-1 de 512 bits de la entrada. ¿Sí? Entonces estas A's se inicializan con el hash que teníamos calculado hasta el momento y luego pues procedemos, ¿no? Hacemos 64 iteraciones. Estas 64 iteraciones se hacen para cada bloque, ¿eh? No estoy hablando de las iteraciones del proceso grande de Merkle-Damgard. Es cada una de estos bloquecitos se procesa y se ejecuta 64 iteraciones de este cachito sobre cada uno de los pequeños bloquecitos, ¿no? De 512 bits. La variable T1 se define como H más sigma 1, donde sigma 1 son las funciones que puse al principio, ¿no? La función CH, la función KT, etcétera, ¿no? Estas funciones de aquí, estas que están aquí, son exactamente las que están representadas en el esquema acá, ¿no? Ah, mira, ahorita vamos a poder averiguar qué son las estrellitas, güey. E, por ejemplo, entra con una estrellita a la función CH. ¿Dónde estamos? E entra con la función sigma 1. Ajá. La CH. Chale, pues no es nada, güey. Ajá. La E entra a CH junto con F y junto con G y el XOR de las W con las Ks. Ajá. Estamos en el slide 66 aquí. Sigma 1, EFG, K y W. ¿Ah? No parecen ser significativas las estrellitas, ¿ya vieron? O sea, ¿qué significa la estrellita? Que se le hace que a la E antes de entrar a la función CH. Pues nada, güey. ¿No? No se le hace nada. Bueno,
Luego, todas las funciones que están aquí, entonces, el cálculo de estas depende de estas, tal y como están. Aquí están puestas explícitamente las expresiones analíticas de lo que está representado en este diagrama, ¿no? Esencialmente es lo mismo. Por eso tenía la esperanza de que a partir de aquí supiéramos qué son las estrellitas, pero no parece que sea algo relevante. Igual voy a averiguar, ¿no? Bueno, entonces con esto calculamos las nuevas variables, A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y luego con base en eso se calcula la salida de esta etapa del hash. La salida de esta etapa del hash se calcula así, ¿no? La salida H subíndice I en sus cachitos 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7 se calculan con base en las variables H previas del hash previo y el estado que guarda en este momento la función de compresión determinado por estas variables A, B, C, D, F hasta la H, ¿no? Se calculan así. Más realmente es un XOR. Y ya. Digamos, la salida completa de SHA-256 es, por supuesto, las variables H de la última etapa, donde el subíndice I termina siendo pues, el último que quede, ¿no? De los bloques de entrada del mensaje. Pues bueno, todo esto es un lío, ¿verdad? Es bastante complicado de entender también el estándar, pero el chiste de todo esto es que esto es lo fundamental, ¿no? Tenemos unas variables de estado que definen el estado de la función hash H minúscula, digamos, en la construcción de Merkle-Damgard, y con base en esas, haciendo ciertas operaciones, calculamos el nuevo estado a partir de ese, ¿no? Cada vez que este estado es actualizado, es actualizado porque entra un nuevo bloque, ¿recuerdan? ¿No? Están representados por estas Ws y esas Ks, donde influyen, por supuesto, el bloque de entrada a esa etapa del proceso de iteración, ¿no? Y al final lo que sale es, por supuesto, pues el último estado representado de la función de compresión H minúscula, ¿no? ¿Alguna pregunta? La verdad. Sí, decía yo, por supuesto, lo importante de aquí no son los detallitos y los recovecos y demás, sino lo importante realmente aquí es ver cómo realmente las cosas importantes que hay que resaltar de esta construcción son esas, ¿no? Que es una construcción de Merkle-Damgard, la función de compresión se itera y su estado es lo que se escupe a la salida del último estadio. Y la otra es que el objetivo de la función hash es tomar los bits que constituyen la entrada y hacer la máxima difusión posible para que esos bits influyan sobre toda la salida, ¿no? Por eso es que, digamos, la intención de las funciones hash es como generar una firma corta de una cosa que se recibió a la entrada, ¿no? Que la firma dependa muchísimo de la entrada, que un pequeño cambio en la entrada, por supuesto, se difunda tanto que acabe cambiando completamente la salida, que sea altamente dependiente de la entrada, la función hash, ¿no? Por eso es que se utiliza para pues, distinguir cosas, para poder verificar cosas, ¿no? Las funciones hash se utilizan, como ya vimos la clase pasada, o como ya mencionaron ustedes la clase pasada, yo tengo un programa, ¿no? Un programa gigantesco, un paquete, ya un tar GZ, ¿no? Con todas las cosas empacadas de la distribución de Emacs, cabrón, del kernel de Linux, de lo que ustedes quieran, ¿no? Y lo paso por una función hash. Es una entrada enorme, sí, pero la función hash, como admite una entrada arbitraria, en principio, ¿no? Porque ya vimos que tiene sus limitaciones, recibe esa cochinada y genera a partir de eso una firma que depende intrínsecamente de cada uno de los bits que recibió. Entonces, si yo pongo eso y digo, este paquete tiene esta firma, entonces tú puedes, cuando bajes el paquete, verificar que estás bajando el paquete correcto, porque si le calculas el hash a lo que bajaste y lo comparas con el hash que te dicen que debería tener, son iguales, ¿no? Esa es la manera de verificar las cosas. Está muy, muy cañón que alguien pueda de alguna manera alterar el paquete, que siga siendo un tar GZ funcional, ¿no? Digamos.
y que tenga la misma firma que estás viendo ahí puesta junto al paquete, ¿no? Eso está cañón. Las estrellas no indican los tres, no indican los tres bloques a que se les hace XOR en CH. Puse la mejor, pero pues está bien baboso, ¿para qué las marcaron así? Pues entonces también marcamos las que entran a MA, ¿no? Y les ponemos un cuadrito, pues. O sea, pues no sé para qué, pero bueno, está bien. Ya entiendo, a lo mejor, fíjate, cuando bajé la imagen no me fijé y estaban explicando justamente en ese momento, en ese slide, cómo funcionaba la función CH. Eso debe ser. Estas son las tres entradas de CH. Sí, ha de haber sido algo así. Tienes razón, debe ser algo así. Porque, pues, por supuesto, ese no lo hice yo, ¿no? Lo bajé de algún lugar. Y ese me pareció como el más entendible. Y dije, sí, a huevo, ese está chido. Y se parecía un chorro al que estaba en Wikipedia, pero el que estaba en Wikipedia ya no me acuerdo qué tenía. ¿O era ese? Ya no me acuerdo. Pero bueno. Ajá. Bueno, esta es la construcción de Merkle-Damgard. Y, por supuesto, decía yo en la clase pasada, como todas las hashes importantes tenían o obedecían a la construcción de Merkle-Damgard, muchos criptógrafos estaban preocupados porque dicen, es que estamos basándonos en solo un modelo, ¿no? No podemos hacer eso, o sea, porque si se le encuentra en algún momento un defecto al modelo, güey, si en algún momento se encuentra un defecto a la construcción de Merkle-Damgard, como el de extension length, algún otro defecto, ¿no? Estamos fritos porque estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta. Tenemos que tener alternativas que no dependan de la construcción de Merkle-Damgard. Y entonces, por supuesto, pues hicieron una convocatoria internacional, como es usual, ¿no? Así de, a ver, ¿a alguien se le ocurre otra cosa para hacer funciones hash? Por favor, ¿no? Ya díganos. Y entonces, por supuesto, pues sí, hubo congresos internacionales dedicados a funciones alternativas, ¿no? A maneras de construcción alternativas. Y a alguien se le ocurrió esto, funciones esponja, ¿no? Vive en una piña debajo del mar. Bueno. Qué mal chiste. Sí, está muy baboso el chiste, dice mi hijo, perdón. ¿Están listos, chicos? Pero tus alumnos sí toman bien el chiste. sí, qué mala onda, gracias, Luis. Esa de mi papá, ¿sabes qué? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Bueno. Keccak fue diseñada por un italiano, Bertoni, Dimmen, Peters y Fanache, que los tres son de los Países Bajos. Y ese apellido que está allí, el segundo, Dimmen, ¿lo reconocen? Dimmen es uno de los... es uno de los coautores de AES, de Rindel. Rindel, el que se convirtió después en AES, fue diseñado por Dimmen y Richman, ¿no? Ese es uno de los autores de AES, entonces. También participó en Keccak, entonces es uno de los nuevos valores en la criptografía internacional que ha cobrado relevancia a raíz de sus contribuciones en estos dos estándares, ¿no? Muy importantes, Keccak y AES. Se aprobó como estándar en 2015 y se convirtió, por supuesto, en SHA-3. Los SHA-256, el que acabamos de ver, es una de las funciones de la colección de funciones que constituyen SHA-2. SHA-2 es un estándar hecho realmente por varias funciones, ¿no? Varias funciones hash con diferentes tamaños de bloque de salida. SHA-3 es también un estándar con una sola función, digamos, con Keccak, que también puede generar diferentes bloques de salida. Pero es una sola función, eso está chido. Ahorita vamos a ver, ¿no? Las funciones de esponja ya obedecen una construcción completamente diferente, funcionan así. Primero se pasa por una etapa de preprocesamiento, ¿no? O sea, como siempre, se toma el mensaje y se rellena para garantizar que el tamaño total del mensaje sea un múltiplo del tamaño de entrada de bloque de Keccak, ¿no? Por cierto, tengo que señalar que Keccak es una función hash, digamos, muy ambiciosa, es mucho más ambiciosa que el estándar donde está enmarcada. Es decir, el estándar
restringe Keccak. Keccak puede hacer cosas más chidas de las que el estándar la pone a hacer, digamos, ¿no? Bueno, después de la etapa de preprocesamiento se pasa por la etapa de absorción. En la etapa de absorción, toda la entrada se mete a la función. Se mete a Keccak, pues. Y entonces, bloque tras bloque, se va alterando el estado de Keccak de tal forma que, bueno, conforme se va leyendo los bloques de entrada, ¿no? Se va cambiando el estado. Pero no se escupe ninguna salida todavía. Solo se absorbe todo el estado. Solo se aprovecha y se hace, por supuesto, como en el caso de las funciones hash, se aprovecha para hacer la máxima difusión posible de las cosas que se están leyendo, pero se lee toda la entrada. Y al final esa entrada toda completa queda, digamos, absorbida en el estado que guarda Keccak. Y después uno puede, en la fase siguiente, que se llama estrujamiento, squeezing en inglés, es mi traducción de squeezing, porque apachurramiento se oye peor. Pero bueno, en la fase de apachurramiento, de exprimición se oye como la de gatito. Yo había ponido esto aquí. Pero bueno, en la fase de estrujamiento se apachurra, digamos, Keccak. La esponja se apachurra para que empiece a soltar salida, ¿no? Y puede generar una salida del tamaño que ustedes quieran. Eso es una fregonería, ¿no? Porque pues, puede generar salida del tamaño que ustedes se les dé la gana. Pero en el estándar la restringen a ver, no vamos a sacar aquí cualquier cosa. Tú dime qué tamaño de bloque de salida quieres, güey. 224 bits, 256 bits, 384 bits o 512 bits. Tú dime cuál quieres, pero nomás uno de esos, ¿no? Entonces, en el estándar, en SHA-3, realmente se restringe a esos 4 posibles tamaños la salida. Pero los diseñadores de Keccak la pensaron para que generara una cadena arbitrariamente larga de cosas a partir de la entrada que recibió. Entonces está bien chido porque las funciones esponja no solo sirven como hashes, ¿no? En particular Keccak también sirve para recibir una entrada arbitraria y a partir de ella utilizarla como generador, como semilla, digamos, para un generador de números pseudo-aleatorios, ¿no? O sea, tú dime qué quieres, ¿no? Pues genérate bits hacia lo menso y empieza a escupir bits, ¿no? Y todos esos bits pueden ser considerados como una secuencia de bits pseudo-aleatorios generados a partir de la entrada que recibió Keccak, ¿no? Y pues altamente dependientes de la entrada, pero suficientemente aleatorios como para que no haya como pues nada que nos diga, que nos dé pistas, ¿no? Acerca de esos. Entonces está bastante perrón, ¿no? Es una construcción muy interesante. Y, pues hasta ahí llegué. Todavía no acabo de terminar todo lo de funciones esponja. Entonces ahí se me acabó la clase. Seguiremos platicando de Keccak la próxima. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, ¿todo bien? Órale. Vamos a necesitar, no hemos hecho un examen, ¿se dan cuenta? No hemos hecho examen, entonces vamos a tener que hacer algo, digamos, que, como para cubrir esa parte. Entonces, ¿ustedes qué proponen a ese respecto? ¿Qué cosa podrían hacer, digamos, pensando en que sea lo más offline que se pueda, ¿no? Que no tengan que estar conectados, etcétera, ¿no? Lo más offline que se pueda y que sirva como para evaluarlos. Estaba pensando en una especie de de examen, en efecto, que sea más bien como un quiz de Classroom, solo como para, de hecho también como me dio un pretexto para recordar las cosas que hemos visto a lo largo del curso hasta el momento, ¿no? ¿Qué les parece eso? ¿O tienen ustedes alguna propuesta adicional? Si quieren, piénsenlo y me la mandan por correo o en el chat, ¿no? De entrada, si ahorita se les ocurre algo que podríamos considerar todos como para pensarle. Suena bien el quiz, sí, ¿verdad? Ajá. Un ensayo yo creo que le requeriría más tiempo, ¿no? Y a lo mejor, o sea, por como los traen ahorita los otros profes, puede no ser buena idea. Ajá, sí, un quiz. Ajá, como en Google Forms, pero creo que en Classroom puedo hacerlo
utilizando Google Forms, de tal forma que sea un quiz y se califique solito y cosas así. Una práctica chiquita. Sí, no, pero es que digamos que mi idea es como utilizar esto como para evaluar la parte teórica del curso. Entonces, digamos, pues recordar cosas y conceptos y partes de teoría que tienen que ver con el quiz. Me parece buena idea, entonces también a ustedes les parece buena idea en general. Como cuánto tiempo estaría bien para darles para hacerlo y demás. Bueno, eso lo decido yo. Dependiendo del grado de complejidad que le vea yo, se los propongo y ustedes me dan feedback, ¿no? O sea, yo creo que lo que voy a hacer es terminar subiendo el quiz, decirles para tal fecha y ustedes me dicen está muy manchado y entonces ya lo movemos. ¿Les parece bien? Va, órale. Sí, profe, suena bien. Chido. Entonces nos vemos el miércoles. Si no tienen preguntas o algo así. ¿El relleno de cuál? De Shadow 156. Sí estaba muy loco. El relleno, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un mensaje de L, de tamaño L, en bits. Lo que se hace es ponerle un valor, un bit que vale 1. Ese 1, por cierto, lo estamos llevando en la cuenta aquí. En este 1 que está aquí en el slide, ¿no? Y luego le añadimos K ceros. Pero no es una cantidad arbitraria de ceros, es K, de tal forma que K sea el entero más chiquito, tal que esto pasa, ¿no? La longitud del mensaje en bits, medida en bits, más el bit que le acabo de añadir, más los K que le estoy añadiendo en ceros, debe de ser 448 módulo 512. O sea que si lo divido entre 512 me da 448, ¿no? Ese es el chiste. Y luego, bueno, le añadimos a esos bits que le acabo de añadir, le añado el valor, el número L, escrito en 64 bits. Es todo lo que hay que hacer de relleno. Y ahora, las curiosidades de ese relleno son estas que puse acá, ¿no? Que si teníamos un mensaje de 512 bits, en principio uno dice, pues ya tiene el tamaño del bloque, ya no hay que rellenarlo. No, sí se rellena, güey. Sí se rellena. Se le añade un 1, luego se le añaden 447 ceros, porque le estoy añadiendo en total 448 ceros, de tal forma que sea igual a 448 módulo 512, en efecto, ¿no? Y luego le añadimos el número 512, que es la longitud original del mensaje. Le añadimos 512 escrito en 64 bits, ¿no? En total ahora, a partir de ese bloque que en principio uno pensaría que iba a entrar solito al proceso, no. Entran 2 bloques de 512 bits, ¿no? En total entran 1024 bits. Está muy loco, pero así funciona. Si el mensaje, ¿qué longitud necesitaría tener un mensaje para caber en un solo bloque? Lo más que puedes aspirar es a que lo más grande que puedes tener es que el mensaje mida 446 bits. Porque en ese caso le añades el 1, luego le añades una cantidad K de ceros y pues resulta que es un solo cero, ¿no? Y luego le añades la longitud, que apenas te alcanza ya, ¿no? De la longitud en 64 bits del mensaje original, que es 446, escrito en 64 bits. Y entonces ya te cabe justitito, en un bloque, un solo bloque de 512 bits, ¿no? Entonces está bien chistoso, pero bueno. Y bueno, por supuesto, ese 64, como le pegas en 64 bits la longitud del mensaje, eso ya sin querer le impuso una restricción a SHA-256, ¿no? Porque no puede recibir un bloque cuyo tamaño no puede expresarse de acuerdo con su propio estándar. Así que la longitud máxima del tamaño de mensaje que se admite en bits es de 2 a la 64 bits. Pero no hay bronca porque eso es un tamaño súper enorme para que todavía cabe casi lo que sea allí, ¿no? O sea, 2000 petabytes. Si tienes algo más grande que eso, estás loco. ¿Para qué quieres calcular el hash? Algo así, güey, ¿no? Y si en el supuesto caso de que quisieras calcular el hash algo así, pues divídelo en 2 cachos, güey. No sé, ¿no? O el número de cachos que sea.
y le calculas el hash a cada uno de los cachos, ¿no? Y pues con 2 cachos ya tienes, pues, no sé, toda la cantidad de información que se te ocurra. ¿Alguna pregunta? Luis, ¿así quedó bien? Órale. Sale. Entonces nos vemos el miércoles, jóvenes. Que les vaya bien mientras tanto. Si necesitan algo, pues me avisan. Gracias, profesor. Nos Vale. vemos.